lugar y escoger entre esos 8 hermanos, hijos de Isaí. Y le presentaron uno por uno. Y pasaron. Y David era de los que quizá se acomedía más con su papá. Dice que trabajando andaba por el campo apacentando ovejas, y cuando llega, dice, quizá no sabemos, ¿verdad? No lo describe la palabra de Dios, pero de igual manera venía pues del campo con olor a ovejas. Insignificante, quizá cuando lo vio venir Samuel delante de él. Y qué sorpresa, ¿verdad? Cuando el Señor dice, Él es. Qué sorpresa se llevó Samuel cuando le dice, Él es mi ungido. Y sin embargo, cuando David se enfrenta ante aquel gigante, porque dice que salía y con voz, ¿verdad?, de mando salía Goliat a desafiar al pueblo de Israel. Y entonces dice que el pueblo retrocedía. Saúl también tuvo miedo. No quiso enfrentarse el rey Saúl, sabiendo, ¿verdad?, que él también había sido escogido por Jehová. Pero había algo que no tenía Saúl, y era confianza, era la fe, que en ese momento cuando David enfrenta a Goliat, no tuvo miedo. Él dijo, yo voy. Y ve cómo le dice que ese filisteo salía, dice, del campamento, un paladín de nombre Goliat, y que tenía de altura 6 codos y un palmo, 3.5 metros de altura. Metiéndonos un poquito a la historia bíblica, habla de más de 50 kilogramos de peso que traía ese gigante, con la coraza que traía, solamente descubierto de la frente. Había un lugar débil en él, y en ese punto tuvo que haber apuntado David. Él salió a desafiar a Goliat, pero él le dijo, tú vienes con tu jabalina y tu lanza a pelear contra mí, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Y hoy mismo te derrotaré. Cuando hubo golpeado la piedra de David en la frente, cayó el gigante no muerto, sino que David corrió y sacó la espada. Con la espada que Goliat pensaba derrotar y matar a David, con esa espada del enemigo, David venció a Goliat. Y cuando David llega a Ahimelech el sacerdote, y cuando el sacerdote le dice que solamente tiene esa arma, David la ocuparía para ganar batallas, para enfrentar al enemigo. Hermano, a veces lo que ya hemos pasado, lo que tú estás pasando, debemos de pensar que es porque Dios lo está permitiendo, porque ahí nos está formando. Porque dice el Señor, si mi hijo o mi hija está pasando esto tan fuerte para ella, que quizás has llorado, hermano, quizás te lamentas, quizás ese proceso, hermano, ya lleva tiempo, y pasan las semanas y los meses. Todas esas cosas van a ser ocupadas para cuando llegue tu tiempo.
Eso nos ayuda a esforzarnos, a tomar fuerzas. Todos traemos una historia pasada. Todos tenemos una historia que se está escribiendo día con día. Pero todas esas cosas, hermanos, nos sirven para bien. A veces nos hace falta recordar de dónde nos ha sacado el Señor para no volver atrás. Aleluya. No para llorar y Cristo. quedarnos ahí y lamentarnos. Gloria a Cristo, siempre, gloria a Cristo. sino para seguir adelante. Gloria a Jesús. Hay algo que habla la palabra del Señor y dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Amén. Sabemos que Dios es Cristo y que Cristo es Dios, ¿verdad? Así lo hemos aprendido a través de la palabra. Cómo es que David tenía ese corazón conforme al de Dios, parecido al de Dios. Por eso a veces cuando nos preguntamos o nos han preguntado, ¿verdad? ¿Quién te gustaría parecerte? De los siervos del Señor, de los que habla el Antiguo y Nuevo Testamento. Y cuando decimos, pues me quiero parecer a Moisés, a un Abraham, las mujeres a Esther, aquella mujer dice que no procuró nada cuando se presentó ante el rey Asuero. Desfilaron las mujeres ahí en ese lugar y todas con las mejores prendas perfumadas, teniendo un proceso para presentarse delante del rey. Y Esther llegó y dice que no procuró, o sea, ella no se puso tantas cosas, quizás algún vestido más hermoso que las demás, alguna joya más hermosa, no. Y a veces decimos, me quiero parecer a Esther. Pero Esther también tenía un carácter, también tenía humildad, la que nos muestra Cristo Jesús cuando anduvo en la tierra y perdonó a la mujer adúltera. Cuando nosotros nos queremos parecer a esos personajes bíblicos, recordemos que primero es Cristo quien puso en ellos, hermanos, ese carácter. Amén, amén. Estudiando la palabra del Señor, cada uno de los personajes, como David, cuando se inspiraba y escribía aquellos salmos, cuando decía en el Salmo 34, léalo, hermano, vamos a Salmos 34, cuando huía de Saúl y decía él, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Y seguimos leyendo, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Amén. Gloria a Dios. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Tú nunca serás avergonzado, avergonzado. Aunque alguien te mire y te diga que no pasas de ese proceso, que no has cambiado, que sigues igual, bendice al Señor, glorifica al Señor. Gloria a Dios. Todo sufrimiento, toda adversidad, hermano, el Señor la ve, pero de nuestra boca nadie nos va a quitar los amenes. Aleluya. Nadie nos va a quitar gritar aleluya, Amén. glorificar su nombre, exaltar su nombre.